próximos citados. Emiliano Jacobiti. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo andas, Eduardo? ¿Cómo anda? ¿Bien? Acá estamos. ¿Hablamos del presupuesto y financiamiento universitario? ¿En qué punto está? Bueno, ¿te acordás que a principios de año nosotros discutíamos sobre los fondos para funcionar? Sí. Y decíamos que había dos partes. Que una parte pequeña, el 10%, eran los gastos de funcionamiento, pero que se notan más porque cuando uno no puede pagar la luz de su casa o no puede pagar los servicios básicos, directamente no puede funcionar. Eso a principio de año se solucionó. ¿Sí? Después de la multitudinaria marcha que hubo de todos los sectores. La patoteada de algún funcionario del gobierno, etcétera, etcétera, y la multitudinaria de esa marcha. A ver, después de eso se resolvió el problema de los gastos de funcionamiento. Ok. Pero lo que también dijimos en ese momento, y lo venimos diciendo ahora, es que lo que el gobierno eligió hacer fue empezar a asfixiar de a poquito, mes por mes, el salario de los profesores universitarios y el resto de los trabajadores de la universidad, para que hoy te des una idea. Un profesor universitario, un profesor adjunto con dedicación exclusiva que tiene que trabajar 8 horas por día todos los días de la semana, de sueldo básico, está cobrando 800.000 pesos, está por debajo de la línea de la pobreza. En estos 8 meses, a pesar de que el Ministerio de Capital Humano les toma el pelo con cada comunicado que saca, en estos 8 meses perdieron el 45%, llegaron a perder el 45% del valor de compra de su salario. Los no docentes también. Los no docentes peor porque todavía. Los trabajadores administrativos arrancan de una categoría más baja, están peleando con la línea de la indigencia. Para que te des una idea, un residente del Hospital de Clínicas que terminó la carrera de medicina y trabaja en el Hospital de Clínicas como residente, para terminar de formarse, hoy está cobrando de sueldo básico casi 700.000 pesos, entre la indigencia y la canasta básica de la pobreza. Cuando, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires cobran el 30% más, lo mismo que en la ciudad. A fin de año cobraban lo mismo. Esto muestra lo castigado que está el salario de los trabajadores universitarios, que, por otro lado, es el personal más formado que tiene la Argentina. ¿Por eso van al paro? A ver, hubo paro, Sí. terminó el paro, por supuesto a nadie le gusta que las aulas estén vacías. Yo particularmente insisto todo el tiempo en que este reclamo hay que hacerlo con las aulas abiertas, llenas de alumnos, porque hay que concientizar a la sociedad de cuál es la importancia, pero lo que sí hay que tener en claro es que el paro es justo. Hay docentes que todos los días, sobre todo en las facultades que tienen más dedicación exclusiva, como la Facultad de Exactas, Medicina, Farmacia y Bioquímica, son docentes que se van, porque te dicen, una cosa es cobrar un poco menos, pero dar clase en la UBA, y otra cosa es, tengo que cambiar a mis hijos de colegio, no llego a fin de mes. Para que te des una idea, en un colegio universitario, la gente, los que más conocen son el Pellegrini y el Buenos Aires. Y el ILSE. Y el ILSE, bueno, pero el ILSE depende solamente de la parte académica. Pero los otros dos, así como el agrotécnico, hoy cobran mucho menos que en un colegio secundario de la ciudad de Buenos Aires. Producto de que el ajuste que está ejerciendo el gobierno nacional sobre todo el personal que trabaja en las universidades es mucho más que el que ya de por sí hizo en el resto de los empleados públicos. ¿Y van a ir a otro paro? ¿Grande, nacional? Mirá, hoy tuvimos una buena noticia. Ya había el Congreso sancionado en diputados, le había dado media sanción a una ley que prevé la actualización por inflación de los gastos de funcionamiento de los salarios. Hoy la Cámara de Senadores logró que se aprobara por más de 2/3 de los votos darle tratamiento especial a esta ley. ¿Qué quiere decir? Que en la próxima sesión, con dictamen o sin dictamen de comisión, el Pleno va a tener que tratar esta ley. Obviamente hoy la responsabilidad está puesta en los senadores. Lo que el gobierno nacional si esa ley la veta el presidente. Bueno, si la veta, primero se va a tener que hacer cargo de que la vetó. Y segundo, va a haber que insistir en la Cámara de Diputados para conseguir los 2/3. Me parece que lo que está empezando a pasar es que la Cámara de Diputados y Senadores está empezando a cumplir su rol. Esta semana, no solamente con este tema. Esta semana no fue una buena semana para el gobierno, ¿no? Bueno, hoy también se aprobó, y que se le dio la segunda sanción ya,
el ajuste para los jubilados. Sí, sí. El otro sector, tan castigado como el de los trabajadores de las universidades, es los jubilados. Sí. Hoy se logró aprobar y llevó mucha discusión, porque durmió como 70 días en el Congreso esta ley que ya tenía media sanción, que los que aportaron toda la vida tengan una jubilación por encima de la línea de la pobreza. ¿Lustó arregló con el kirchnerismo y logró la presidencia de la bicameral yo creo que ahí, de inteligencia? No, pero te explico por qué. Hay algo que resulta muy cómico. Cuando nosotros hablábamos de los fondos universitarios y decíamos, el gobierno te contestaba, tiene que haber auditorías, que nosotros decíamos, las hay. Resulta que los fondos universitarios estaban desactualizados, había auditorías y hace poco el CIM, el Consejo de Reductores, firmó un convenio para que haya más auditorías. El gobierno nacional no tiene plata para los jubilados, no tiene plata para los trabajadores universitarios, pero saca un decreto y le da 100.000 millones de pesos, un DNU, a la CIDE. ¿Qué es? Eso sí, eso no se puede auditar. Puede auditar los fondos de las universidades, que está perfecto y corresponde, ahora eso no. En todas las comisiones, a ver, ¿Expert cerró con el kirchnerismo? ¿Para vos? ¿A dónde? No. ¿En qué? No, pero preside la comisión de presupuesto y el vicepresidente es un kirchnerista, Carlos Heller. Fernando Iglesias cerró con el kirchnerismo. No, ahí lo puso Milei en ese lugar. Claro, pero el vicepresidente es lo mismo. Sí. Lo mismo pasa con un montón de comisiones. Yo creo que ahí hay una intención del gobierno. El gobierno dice, esa comisión justamente nos correspondía a nosotros, no, la presidencia. es al revés. Y Lustó nos la robó. No, esa es la posición del gobierno, ¿no? Bueno, pero sí, porque no quiere que lo auditen. Lustó nos robó yo te hago una pregunta. La comisión y arregló con Moró y Parrilli. Yo te hago una pregunta. El espíritu de la Constitución que dice que el que preside la Cámara de Auditores al gobierno no es del gobierno. Es de la oposición. Es de la oposición. De la oposición había 6 kirchneristas y 2 radicales. Tenía que ser un senador. O sea, que o eran los senadores kirchneristas o era Lustó. No había alternativa. Salvo que el gobierno quiera auditarse a sí mismo. Bueno, no es lo que dice la Constitución y si me preguntás a mí, no es lo que está viendo. Okay. Y el gobierno... A ver, y esto es lo que hay que dejar en claro. Sí. Uno pretende decir, le voy a dar un montón de plata a la Secretaría de Inteligencia, pero no quiero que me la audite, quiero que me la quiero auditar yo mismo. Ahora, si uno por auditar es kirchnerista, bueno, eso es una chicana que usa el gobierno. ¿Por qué? Porque lo que tiene que entender es que tiene que empezar a discutir con las cámaras, no puede funcionar con los DNU. Emiliano, Adorni, el vocero presidencial, hoy dijo esto. Esta nueva CIDE está al servicio de los argentinos para protegerlos y para defenderlos. Y su funcionamiento va a estar rigurosamente controlado por la bicameral que se conformó en el Congreso, que estará integrada por legisladores de la oposición y que por supuesto, la cabeza de ella iba a ser el kirchnerista Martín Lustó. El kirchnerista Martín Lustó. Bueno, a Adorni le parece kirchnerista Martín Lustó, pero no le parecía kirchnerista Franco, que está en la foto con Alberto Fernández. No le parece kirchnerista Scioli, que son todos parte de su gobierno. Si vos controlás al gobierno, sos kirchnerista. Si sos parte del gobierno, no sos kirchnerista. Lo que pasa es que Adorni se dedica todos los días a llamar la atención, diciendo ridiculeces, faltando el respeto. ¿Para qué? Para instalar una agenda de faltar el respeto y que después un montón de gente repita lo que él dice y la sociedad mire ese espectáculo en vez de mirar lo que pasa con los jubilados, con los docentes universitarios. Porque hagamos esta comparación. Vos fijate lo que dice, pero lo está diciendo alguien del Ejecutivo. Eso es algo que también el gobierno tiene que entender que tiene que cambiar. No puede un funcionario público levantarse a la mañana y porque sí agredir a otro. En este caso porque te quiere controlar. ¿Lijo sí o no? ¿El radicalismo lo va a firmar, el dictamen del Lijo? Mirá, no lo sé. ¿Lustó? Ayer, con Martín, no sé si Martín lo va a firmar. Yo te digo qué creo yo. Ayer miré un poco la audiencia y es un tema complejo. Siempre es más fácil escapar porque no soy senador y soy vicerrector de la Universidad de Buenos Aires, que no tiene nada que ver. Pero es un hombre clave del radicalismo, usted. Pero yo qué veo. Yo creo
que el gobierno hace una propuesta, ¿sí? Ayer hubo una audiencia. La mayoría de las cosas que yo vi o no correspondían al hijo, como si tenía que ser mujer o no tenía que ser mujer, porque eso es responsabilidad del que lo propone. Claro. O son cosas por las cuales a vos ya lo juzgaron y se tomó una resolución. A ver, me llamó algo la atención, ¿sí? Al hijo lo investigó el Consejo de la Magistratura. ¿Quién? Pablo Tonelli, que nadie puede decir que es a favor del hijo. Esa investigación... Es Macri puro. Es Macri puro. Esa investigación se cerró y dijo que no había nada que decir sobre el hijo. ¿Está bien seguir insistiendo con las causas de esa investigación? Para mí no. Para mí vos una persona la tenés que investigar. Si tenés un delito, lo tenés que denunciar. Y si ese delito vos lo investigás y no lo podés comprobar, después tenés que dejar de decirlo. Ahora, después de la audiencia que yo vi, si el hijo junta a los 2/3, me parece que está en condiciones de ser juez de la Corte. Yo creo que la Corte hay que completarla urgente. Digo, y lo mismo tiene que pasar con el resto de los miembros del Poder Judicial. No solamente con la Corte, con el Procurador, con todos los jueces que están sin vacantes, porque esas son respuestas que la justicia no le da a la sociedad. Gracias por venir. Gracias a ustedes. Gracias. Urgente, voy con el doctor.